¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia a la charla de magistral del día de hoy. La charla se titula Inequidades en Lima Metropolitana en las investigaciones de CONUR-PUC. Quien les habla, su moderador Pietro Chiri, y el día de hoy tendremos dos ponencias, la de Omar Pereira, titulada Migración Internacional y Vivienda de Alquiler en Lima, y la de Betty Chávez, titulada Archivo de Arquitecturas Subalternas. Quien les habla es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en desarrollos de proyectos inmobiliarios por la Universidad de San. Asimismo, soy investigador con NURB, con trabajo enfocado en proyectos de infraestructura de uso público masivo, en el sector salud y educación, así como investigación de procesos de urbanización y desigualdades en Lima metropolitana. La primera ponencia que se va a realizar el día de hoy será la de Migración Internacional y Vivienda de Alquiler en Lima, por Omar Pereira. Les doy una breve reseña de él. Él es doctor en Sociología por Brown University, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudia fenómenos como la segregación residencial, la migración internacional y la movilidad espacial y residencial en Lima. Él dicta cursos de teoría sociológica, metodologías cualitativas de investigación y cursos relacionados a la ciudad. Actualmente, Omar es director de la maestría en Sociología en la PUC e investigador del Grupo CONURP. Gracias, Pietro. Y también gracias a las personas presentes, también quienes estén del otro lado, ¿no? Que nos están viendo también por la transmisión. Voy a compartir este PPT. Supongo que lo capta la cámara o no estamos por Zoom, ¿no? O algo por el estilo. Ok. Entonces, quiero empezar por presentar esta investigación. Esta es una investigación, en primer lugar, colaborativa, ¿no? La trabajo con mis colegas también de CONURP, Eric Lau, Andrés Devoto, Pamela Harley Pinto y Miguel Ángel Santibáñez. Es un proyecto de mediano alcance a estas alturas. Como muchos proyectos, empieza de modo, llamémoslo, bastante oportunista, ¿no? Uno va lanzando propuestas de investigación y va consiguiendo algunos recursos, ¿no? Y estos se van más o menos que sumando. Entonces, quiero destacar que este proyecto cuenta con un primer financiamiento en el año 2022 de parte de CIES, un financiamiento del CAP, también del año 2023, ¿no? Y también uno de los pequeños fondos de investigación de CIAC, ¿no? Recientemente adquirido, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar son resultados parciales de 3 bloques de información que hemos recogido y que todavía está en proceso de análisis, ¿no? Como saben, la migración internacional es probablemente el proceso demográfico más importante en Lima, al menos en las últimas décadas. Actualmente yo creo que es el más importante. Y lo que sabemos es que actualmente existen aproximadamente 1.4 millones de migrantes en el Perú, de los cuales 1.1 millones se encuentran en Lima, ¿ya? Para una ciudad de 10 millones de habitantes aproximadamente, que haya 1,1 millón de migrantes, significa que 1 de cada 10 personas ahorita en Lima es migrante, lo cual es una transformación gigantesca, ¿no? Probablemente solamente comparable con la época de las migraciones internas anteriores, ¿no? Aunque el fenómeno de las migraciones internas fue más grande aún, pero definitivamente significa transformaciones cuantitativas, también cualitativas para la ciudad, en muchas esferas, en lo que es el mercado de trabajo y por supuesto en lo que es el mercado de vivienda. Un dato que es relativamente reciente, salió con la encuesta nacional de población venezolana que organiza el INEI, ¿no? Es que de aproximadamente 1.1 millón de personas, 93.5 alquilan vivienda. Es decir, prácticamente la totalidad de migrantes venezolanos se dirigen a este espacio de la vivienda. No compran o muy pocos compran vivienda, ¿no? Y también muy pocos ocupan territorios, no ocupan terrenos en las periferias, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a un crecimiento vertiginoso, ¿no? De crecimiento de vivienda informal, particularmente en alturas, ¿ya? Tanto en el centro de la ciudad como también en las periferias más consolidadas, las periferias antiguas, ¿ya? No las recientes o las superperiferias, sino los espacios que ya cuentan con varias décadas, ¿no? De asentamiento.
Pero otro dato que es muy interesante que también lanzó Lempove, lo lanzó como una pregunta muy específica. La pregunta era si es que en los últimos meses se ha movido del lugar y si se ha movido cuántas veces, ¿no? La respuesta, ¿no?, de la población venezolana es que efectivamente existe una rotación enorme. No solamente en los últimos 6 meses, 22.6% de los migrantes han cambiado de vivienda, ¿no?, en ese periodo bastante corto, lo cual da señales de una circulación enorme y probablemente, ¿no?, y voy a afirmar que es así, ¿no?, altísima vulnerabilidad, poca capacidad de mantenerse o de retenerse en la vivienda. Algo sabemos sobre la vivienda de alquiler, ¿no?, aunque no específicamente sobre la vivienda de alquiler para población migrante. Sabemos que si bien en el mundo o en las ciudades del mundo es un fenómeno mediano, más en Europa, en América Latina es pequeño, ya alrededor de aproximadamente el 20% de las viviendas en América Latina se alquilan, y dentro del contexto de América Latina, Perú es de los países que tiene mercado de alquiler de vivienda más bajo, ya dentro de la región, aunque esto cambia porque se le agrega aproximadamente 1 millón de personas, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio realmente grande. Sabemos que la vivienda de alquiler, ¿no?, antes de la migración venezolana se concentraba principalmente cerca de las grandes concentraciones de empleo, es decir, cerca de las grandes centralidades, las cuales han estudiado Pablo Vega Centeno, ¿no?, en el Departamento de Arquitectura, ¿no?, las grandes centralidades de Lima, y también en los lugares que facilitan el acceso a estas centralidades, es decir, a lo largo de rutas, por ejemplo, del metropolitano, el tren eléctrico, grandes vías o al costado de las rutas de las principales rutas de transporte, ¿no? Sabemos que también ha sido parte de las estrategias de los sectores populares, principalmente para generar una renta adicional, ¿no?, en donde la casa es también una suerte de bien que también produce ingresos, ¿no? En primer lugar, la casa se utilizaba probablemente para poner negocios, talleres, etc., pero un siguiente uso que existe de la vivienda popular es también el construir para alquilar, ¿no?, al menos momentáneamente. Y sabemos también que este mercado funciona con reglas alternativas, no necesariamente con contratos formalizados que se firman en notarías, sino que hay mucho de negociación, ¿no? Muchos de los acuerdos se resuelven en el mismo momento con el casero, que normalmente vive en la misma vivienda o vive cerca, ¿no? Por supuesto, esto a veces es bueno, pero también a veces genera problemas en el sentido de que no hay acuerdos, a veces hay relaciones explotativas o de explotación dentro de estos escenarios, pero digamos, ese tipo de relación es particularmente llamativa, ¿no? Y bueno, ¿qué sabemos de la migración y el alquiler? La verdad es que no sabemos mucho, ¿no? Es un fenómeno relativamente reciente y más aún en Perú, ¿no? Porque Perú, a diferencia de otros países de América Latina, tiene muy poca experiencia con migración. Chile al menos ha recibido al menos unas 4 o 5 olas de migrantes de distintos países del sur. Perú no ha recibido grandes olas, al menos desde los inicios del siglo XX con la migración italiana, japonesa, china, etc. Entonces no tenemos mucha experiencia. Apareció la migración colombiana, que fue pequeña, y luego vino esta cantidad enorme de población que encontró vivienda en estos espacios, ¿no? Y como les sugería, quiero presentar o quiero levantar el argumento de que este tipo de inserción en este tipo de vivienda, con este tipo de empleos, significa o se asocia con una forma muy particular de vulnerabilidad. Lo que hemos recogido con el equipo y con muchas personas con las que hemos trabajado a lo largo de este proyecto en los últimos años, no es lo siguiente. Recogimos primero 37 entrevistas a inquilinos migrantes, ¿ya? Gracias a la beca de CIES o al financiamiento de CIES en ese momento, gracias al financiamiento del CAP, ¿no?, en donde también integramos a estudiantes de sociología del curso práctica de campo, recogimos 47 entrevistas más, ¿ya? Un montón de personas. Y dentro de estas 47 entrevistas nos concentramos en la primera etapa, entrevistamos principalmente a personas que habían venido solas. En el segundo bloque de entrevistas entrevistamos principalmente a personas con familia, ¿ya?, lo cual es un patrón particular. Entrevistamos a inquilinos peruanos en las mismas zonas, a poquitas cuadras de distancia. Nunca pudimos entrevistar en la misma vivienda porque generaba muchísimos problemas eso. Generalmente, más bien le generaba problemas a la persona venezolana que luego nos refieran a una persona peruana. La persona peruana no aceptaba. Entonces, buscamos personas en las mismas zonas
y que tengan empleos muy similares, ya para poder controlar lo más posible las características. Entrevistamos a arrendadores, ¿no? También gracias al CAP. Entrevistamos expertos, ¿no? Como parte del bloque de entrevistas de CIES y también del CAP. Entrevistamos a funcionarios municipales, ¿no? También gracias a ese financiamiento del CAP. Y finalmente, con el financiamiento de CIAC, hemos realizado 8 entrevistas etnográficas. Con esto nos referimos a entrevistas a muchísima profundidad, en la cual primero tuvimos una entrevista en algún lugar con la persona, a veces un café, a veces en su casa, en distintos lugares, ¿no? Reconstruimos la trayectoria de la persona y luego hicimos una visita a la vivienda, ¿no? Y levantamos un paquete de información visual, levantamos planos, ¿no? Y conversamos con la persona respecto a su vivienda. Hablamos básicamente sobre cada habitación, no cada espacio dentro de la vivienda, ¿no? Quiero resaltar también que incluimos entrevistas a casos raros, estos también eran interesantes, ¿no? Por casos raros me refiero a personas migrantes que viven en distritos caros, ¿ya? Miraflores, por ejemplo, San Isidro, Surco, ¿ya? No necesariamente en lugares más populares. Entrevistamos a venezolanos con doble nacionalidad, entrevistamos a venezolanos que se habían casado con personas peruanas, ¿no? Y esas pequeñas diferencias a veces tenían consecuencias significativas, ¿no? Entonces, voy a presentar 3 bloques de resultados, ¿no? De modo bastante panorámico. Lo primero tiene que ver con las trayectorias, ¿no? Los desplazamientos que han tenido las personas en términos de vivienda, no las trayectorias para ir al trabajo, sino los distintos movimientos cambiando de vivienda que han tenido las personas venezolanas. Y lo primero que quiero señalar es algo bastante sencillo en realidad, pero es importante señalarlo. Estas trayectorias están completamente encaminadas al mercado de alquiler, ¿no? Las políticas sociales de vivienda del Estado nunca aparecieron contactos con los bancos, es decir, con el sector privado, sino que básicamente se encaminaron y la gran mayoría de casos, ¿no? Fueron canalizados alrededor del mercado de alquiler popular en este caso. Segunda característica, siempre fueron en lugares en donde se encuentran residencialmente los sectores populares de Lima, ¿ya? Es decir, en el casco central de la ciudad y en lugares periféricos que les había mencionado, ¿no? En algunas circunstancias encontramos que personas venezolanas, por ejemplo, llegaron a Miraflores o llegaron a San Isidro, pero solamente para el primer momento, generalmente algunos días, ¿no? Con una persona que les recibió, generalmente una persona migrante que ya estaba sentada, ¿no? O también personas peruanas que conocieron, ¿no? Pero estas estadías en estos espacios fueron por pocos días y luego podían afrontar el alquiler en sectores populares. En algunas circunstancias también tuvimos personas que buscaron por todos los medios, digamos, alquilar lugares, por ejemplo, en San Miguel, por ejemplo, en Jesús María, pero la vulnerabilidad del empleo era tal que no podían mantenerse en estos espacios, ¿no? Entonces, los lugares más seguros acaban siendo los de los sectores populares, tanto en el centro y en periferia. Tercera característica, tienen una altísima conexión con el empleo, ¿no? En el sentido de que cuando las personas empiezan a elegir lugares donde vivir, generalmente la elección tiene que ver con acercarse al lugar en donde están trabajando, una vez que consiguen un trabajo, ¿no? Y ven que este trabajo es relativamente estable, ven las posibilidades de acercarse a ese espacio precisamente para evitar viajes en el transporte que sean muy largos, ¿no? Pero por supuesto son empleos informales, son empleos generalmente bastante precarios, entonces también cada vez que pierden el empleo, sigue a continuación un cambio residencial. Y algo que era muy interesante o digamos particularmente llamativo en el caso de población migrante es que estuvieron muy abiertos a buscar empleos por toda la ciudad. En consecuencia, cuando trabajaban en un lugar y se acercaban a este lugar para vivir y luego perdían el empleo, podían conseguir un empleo en el otro extremo de la ciudad y se movían completamente para el otro extremo, ¿no? Y como vamos a ver, las trayectorias van por todo Lima, ¿no? Y son de larguísima distancia. A diferencia, por ejemplo, de las personas peruanas que siempre tenían preferencia de vivir cerca de sus familiares. Los familiares generalmente estaban concentrados en barrios o en distritos, entonces perdían los empleos,
pero hacían muchos esfuerzos por mantenerse cerca de donde estaban sus familias y más bien asumían el costo de transporte cuando conseguían un empleo a larga distancia, ¿no? Y esta cercanía a familiares acaba teniendo consecuencias positivas para la población peruana, a diferencia de la población venezolana, que precisamente como se movía muchísimo, se les hacía muy difícil mantener vínculos, ¿ya? Y eso va a ser una característica importante. Tercero, o cuarto, como les había dicho, son de muchos movimientos, son de largas distancias, pero siempre están en estos circuitos segregados, es decir, en los sectores populares, ¿no? Y esto también era llamativo, ¿no? Porque, como les decía, digamos, desancla bastante a las personas. En cambio, los peruanos probablemente también cambiaban de vivienda con alguna regularidad, pero siempre se mantenían en lugares relativamente pequeños. Y una última característica que es particularmente llamativa es que precisamente porque las personas migrantes perdían sus vínculos en el camino, algunos nos decían que solamente veían a sus familiares en Navidad y nada más, ¿no? Precisamente porque las rutinas de trabajo, porque las distancias eran largas, era difícil, ¿no? Reunirse con sus familiares, amigos, perdían muchos amigos en el proceso y una consecuencia de esto que encontramos de modo completamente repetido es que las personas venezolanas cuando enfrentaban temas de vulnerabilidad o riesgo resolvían sus problemas solos, ¿ya? Es decir, básicamente con sus ahorros, recurriendo al mercado informal de préstamos, lo cual es bastante peligroso en algunas circunstancias, ¿no? O, digamos, ajustando el presupuesto lo más que pudieran. Las personas peruanas, en cambio, cuando enfrentaban situaciones de vulnerabilidad, riesgos, problemas, eventualidades, tenían a los familiares cerca, ¿no? Y los familiares cerca ayudaban, ¿no? A conseguir empleo. Si perdían la vivienda, las personas peruanas recibían a las personas a sus familiares peruanos en la vivienda, o cuando no tenían con quién dejar a los hijos, las abuelas recibían a los hijos, ¿no? Las personas venezolanas tenían esta característica particular de que no tenían soportes sociales, ¿no? Pero algo que también encontramos que es interesante, ¿no? Y estas son dos trayectorias, llamémoslas bastante emblemáticas. Una es de Willy Cruzado, una persona sola, como les decía, se mueven por todos lados, ¿no? Las distancias son muy largas. El otro es el caso de Miguel Iglesias, los nombres son ficticios por si acaso, es una persona con familia. Hemos encontrado dos grandes tendencias que aparecen con el hecho de tener familia, ¿no? La primera es que al ya formar una familia o formar un hogar, hay más personas que están produciendo ingresos, ¿no? En consecuencia, cuando una persona pierde un empleo, la otra persona empieza a asumir el alquiler, ¿no? Entonces, esto disminuye dramáticamente el riesgo de tener que moverse o de tener que perder la vivienda. Y segundo, cuando tienen hijos y matricular a los hijos en colegios públicos es bien difícil conseguir vacantes, ¿no? Una vez que matriculan a un hijo en una escuela, hacen todos los esfuerzos posibles, ahora sí, por mantenerse en el lugar, o al menos estar relativamente cerca para no tener que cambiar al niño nuevamente en otro colegio, lo cual es bastante difícil, ¿no? Este es un caso interesante, ¿no? Como ven, los desplazamientos son frecuentes, son 4 desplazamientos, ¿no? Pero se dirigen al centro y sabemos que esa vivienda es de mejores condiciones que donde empezó, ¿no? Entonces, hay algo con la familia, ¿no? Probablemente por esta vía que mejora bastante las situaciones. Temas de vulnerabilidad de vivienda existen muchos, ¿no? O sea, hemos recogido las historias de las personas migrantes y nos hemos concentrado particularmente en los problemas que tienen de vivienda. Y este no es un cuadro estadístico porque, como saben, tenemos, esto es un cuadro del primer bloque de entrevistas. Tenemos 27 personas entrevistadas contra 10 personas peruanas. Ya no es estadísticamente significativo, pero muestra una tendencia, ¿no? Y la tendencia que muestra es que las personas venezolanas tienen abrumadoramente más problemas con la vivienda que las personas peruanas. Digamos, si acá la proporción es de 3 a 1, ¿no? Digamos, si es que existe un tema de, por ejemplo, a ver, uno de los problemas acá, que no tienen dinero, la proporción debería ser 22 contra 7 o algo por el estilo, pero como ven la proporción no va por ese lado, ¿no? Y los problemas que aparecen de modo bastante repetitivo son problemas en la búsqueda y un problema significativo es la discriminación por la nacionalidad. Las personas peruanas no quieren alquilar en primer lugar a personas venezolanas o los ven con más riesgos, lo cual a veces también significa que tengan que pagar
pagar más meses de adelanto, de depósito o lo que sea, ¿no? O también existe una fijación con uno de los documentos. Como saben, las personas venezolanas tienen muchos tipos de documentos o han ido cambiando bastante la posibilidad de tener documentos distintos a lo largo de estos años, ¿no? Y las personas peruanas, los caseros, se fijan solamente en un tipo de documento. Alguna persona venezolana puede tener otro documento que es completamente legal, pero el casero no va a aceptar este documento en este caso. Hay temas de documentación, hay un tema también complicado con que los documentos provisionales de permanencia en el Perú caducan con bastante frecuencia y es muy caro hacer el proceso nuevo para tener un documento nuevo, no para tener un documento al día. Existen problemas con los costos, las garantías, los depósitos, las mensualidades y en términos de permanecer en la vivienda hay temas serios de falta de dinero para el alquiler, ¿no? Para el pago de los servicios, particularmente esto tiene que ver con el tipo de empleos a los que acceden, ¿no? La convivencia, muchos problemas de ruido, suciedad, incumplimiento de obligaciones, problemas con los vecinos, etc. Y los eventos críticos, ¿no? Que chocan mucho más a las personas venezolanas que a las peruanas. Por eventos críticos me refiero a desempleo, robo, enfermedad, COVID, accidente, etc., ¿no? En términos de política, este cuadro es un listado de problemas críticos o de nudos, ¿no? Problemáticos para la población migrante y sugerimos que deberían haber políticas especializadas de alguna forma precisamente para enfrentar este tipo de eventos que, digamos, generan formas particulares de vulnerabilidad. Como les decía, en un tercer bloque hicimos entrevistas a profundidad, ¿no? y logramos entrar a las viviendas. Les voy a presentar 2 viviendas que ya cuentan con planos, ¿no? Este se ve como un departamento, llamémoslo, medianamente grande, ¿no? Pero tenía un problema complicadísimo que es que no tenía ventanas, ya así que se pueden imaginar que era bastante oscuro y hay temas de olores y hay temas de humedad que son importantes, ¿no? Que son bastante dramáticos. Y respecto a estas entrevistas mucho más cualitativas, solamente quiero resaltar una cosita, ¿no? Que es que al entrar a las viviendas, uno nota con mucha frecuencia, y en las entrevistas uno nota una suerte de arte, vamos a llamarlo de esa forma, arte entre comillas, o una práctica, una sabiduría, por llamarlo de alguna forma, de tomar muchas decisiones estratégicas respecto a qué tipo de cosas acumular, ¿ya? Y con esto me refiero a muchas decisiones estratégicas respecto a cuándo comprar utensilios de cocina, cuándo comprar muebles, cuándo comprar ropa, porque como les decía, se mueven a montones, ¿ya? Entonces, en el contexto un poco más cualitativo hay esta suerte de, llamémosla disyuntiva, ¿no? De no buscar tener muchas cosas, ¿no? Porque precisamente hay que moverse, y al mismo tiempo, por si acaso tengan que moverse, y al mismo tiempo que de todos modos las cosas se acumulan, ¿no? Y muchas personas venezolanas nos decían de que también acumulamos cosas por si acaso, ¿no? Porque la verdad es que esta situación de relativa estabilidad en este momento puede derrumbarse en cualquier momento, ¿no? Y vale la pena tener cosas que sirvan para situaciones más complicadas. Algunos migrantes también decían de que guardaban muchas cosas del momento en el que llegaron porque les ayudaba mucho a recordar, ¿no? Para entender de dónde venían, para ver cómo habían progresado a lo largo de estas etapas, pero por supuesto también por si acaso no tengan que volver a situaciones en donde, digamos, tengan que vivir en un cuarto y con solamente una hornilla, ¿no? Esta es una persona sola, es llamativa, no vive en San Miguel y digamos, es una habitación amplia, es bastante cómoda, comparte el espacio con otras personas, pero en la entrevista salía con muchísima contundencia, ¿no? Las distintas ventajas o llamemos los recursos que tenía porque esta persona, sus papás eran peruanos, aunque él era venezolano, y en consecuencia sigue teniendo papeles venezolanos, ¿no? Pero sus papás, por ejemplo,
conocían al dueño de la vivienda y esto le daba muchísimas facilidades en términos de pagar menos meses de adelantos, de seguros, ¿no? Y cuando se atrasaba, la relación con el casero era mucho más, llamémosla, armoniosa, ¿no? Y el casero también era mucho más solícito, ¿no? A resolver problemas con la vivienda en términos de, llamémoslos, desperfectos con la electricidad y cuestiones por el estilo, ¿no? Quiero acabar con dos cositas, dos conclusiones, ¿no? Algo que va dibujándose, ¿no? Es que me da la impresión que con el fenómeno de la migración se pueden empezar a dibujar dos grandes fenómenos de segregación residencial, o al menos dos grandes patrones de segregación residencial, cada cual con sus características y formas de sufrimiento propio, ¿no? Primero, la segregación residencial que ya conocimos, ¿no? La de los sectores populares, ¿no? Que tiene temas de, digamos, costos altos de construcción de vivienda, temas de criminalidad complicados, altísimos costos de transporte, tener que construir las viviendas porque las viviendas son ocupadas y son nuevas y cuestiones por el estilo. Son situaciones muy duras, ¿no? Pero la población migrante también presenta otro tipo de segregación residencial, más en estos sectores populares consolidados, ¿no? Pero con costos bien altos en términos de alquileres de vivienda, en muchísima vulnerabilidad, ¿no? Porque precisamente los empleos son vulnerables y, como había dicho, las redes sociales o los vínculos sociales son pocos, entonces hay pocas personas a quien recurrir, ¿no? Y lo que finalmente les había mencionado también, niveles muy altos de aislamiento, ¿no? O sea, probablemente están en lugares mixtos, ¿no? En donde hay población diversa, pero la verdad es que acaban teniendo vidas bastante encapsuladas porque pierden vínculos con frecuencia y no arman relaciones constantemente, ¿no? Y esto último es interesante quizás también para pensar en el caso de Lima, ¿no? Porque mucha de la literatura sobre migración internacional en ciudades enfatiza el papel del capital social para los migrantes, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, de enclaves enclaves étnicos, zonas de migrantes que tienen que ver precisamente con la formación de capital social, pero lo que encontramos, probablemente porque es una etapa muy inicial de la migración todavía, es que todavía no existe este capital social, pero por otro lado, estos movimientos frecuentes, ¿no? El hecho de moverse constantemente, evita tener relaciones, ¿no? O armar vínculos. Aunque las personas con familia, que precisamente empiezan a sentarse un poco más en el espacio, se encuentran en mejores condiciones para tener vínculos un poco más duraderos, ¿no? Pero probablemente eso lo veremos en los próximos años. ¿Cómo estoy de tiempo? Perfecto, entonces termino con una última idea, ¿no? Si bien la segregación residencial tradicional ha sido una segregación periférica, horizontal, ¿no? De grandes distancias, lo que encontramos también con la migración internacional es que aparece este nuevo patrón o un nuevo modelo de segregación vertical, ¿no? En este caso, las condiciones de vida en los primeros pisos empieza a ser distinta a las situaciones de vida o condiciones de vida en los segundos pisos y en los terceros pisos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, probablemente la estratificación de la ciudad, o podemos inferir también que las condiciones de vida van cambiando de acuerdo al piso en el que nos encontremos, aunque eso no se cumple para los edificios de departamento, ¿no? Porque los edificios de departamento son un poco más homogéneos, ¿no? Pero cuando hablamos de situaciones de viviendas construidas, ¿no? Donde se construyen los segundos pisos o los terceros pisos, generalmente las condiciones de vida varían ahí. Lamentablemente el censo no tiene una pregunta del piso en el que vive, ¿no? Con lo cual probablemente podamos medir efectivamente esta segregación, ¿no? Y acabo con una última idea, ¿no? Quizás sea buena idea fomentar políticas públicas que permitan a las personas migrantes asentarse en algunos lugares, tener seguridad de mantenerse en un espacio, porque como vemos se mueven bastante y pierden vínculos cuando se mueven. Quizás ese es bueno en el sentido de que permite afrontar algunos riesgos y al mismo tiempo también podría permitir generar condiciones para la creación de vínculos, pero hay que hacer una llamada de atención también, que es que
depende dónde es que se construye esta vivienda pública o dónde es que se generen este tipo de programas, porque probablemente también lo que pueden generar es mayor exposición a la criminalidad o probablemente generación de concentraciones de pobreza y en consecuencia reducción de oportunidades en algunos lugares, ¿no? Entonces es una política peligrosa, pero probablemente en este momento o en esta etapa de la migración pueda ser estratégica y pueda tener algunos beneficios particulares. Muchas gracias y lo dejo acá. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Sumamente interesante la investigación respecto a la migración venezolana. A ver, vamos a ver la presentación. Un segundo. Se fue para acá. Sí. No, Pietro no. Sí, sí. Ahí está el control. Culminando la segunda ponencia, se dará una ronda de preguntas, así como la ronda de comentarios por mi compañera Kelly Jaime. A continuación se dará con la ponencia de Betty Chávez titulada Archivo en Arquitectura Subalternas. Betty es arquitecta egresada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en diseño arquitectónico avanzado con distinción por la Bartlett School of Architecture, UCL, Londres, Reino Unido. Es docente de talleres de diseño arquitectónico, investigadora del Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad CIACPUC y miembro del grupo CONURPUC también. Es fundadora del Laboratorio Experimental de Diseño Computacional Lado B Design Lab. Asimismo, ha sido premiada en el Festival de Cine de Lima 2023 y publicada en múltiples revistas de arquitectura y tecnología. Actualmente investiga los procesos de autoconstrucción, el diseño basado en la materialidad y la intersección de estos con herramientas computacionales avanzadas. Gracias, Pietro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Yo tengo la ponencia Archivo de Arquitecturas Subalternas, Valoración de la Vivienda Autoconstruida como Práctica de Producción del Hábitat en Lima. Estoy representando un equipo grande de profesionales, o sea, en verdad estoy aquí yo representando a un equipo que es el que está en sí en el centro trabajando esto, liderado por Daniel Ramírez Corzo, por Alejandro Torero, está Paola Córdoba y yo, Betty Chávez, ¿no? Entonces, en esta oportunidad voy a hablar sobre los avances de esta investigación que está alojada dentro del grupo CONUR, y que cuenta con financiamiento también de un fondo del CAP Investigación Creación del Vicerrectorado de Investigación. Bueno, como ya he mencionado, somos un equipo generoso, somos 4 líderes y actualmente somos 10 en el equipo, entre practicantes y tenemos la colaboración también de Eleazar y de distintas disciplinas, ¿no? Entonces me gustaría decir y hacer énfasis en que es un trabajo en colaboración con otros profesionales, colegas y también alumnos, practicantes, que enriquece mucho el trabajo, ¿no? Nosotros partimos de esta realidad, que en realidad el hábitat autoconstruido es nuestra realidad dominante, entonces no podemos dejarla de lado, es algo que a nosotros como equipo, como profesionales, siempre lo tenemos presente. Y a partir de ello, hace algunos años venimos haciendo algunos proyectos de investigación, algunos eventos, todo relacionado a acercarnos al universo de la autoconstrucción o la ciudad autoproducida, pero siempre nos dábamos con esta pared que era respecto a la vivienda en sí misma como producto físico o arquitectónico,
teníamos como un límite de acceso a la información académica hasta más o menos los 90, ¿no? Como que había una brecha de información, bibliografía, referentes, aportes de los últimos 30 años que nos impedían un poco realizar una investigación un poco más actual o enfocada a cómo se autoproduce la vivienda hoy, ¿no? Entonces, basándonos un poco en este hueco, esta brecha de información, específicamente sobre la vivienda, había como mucha documentación sobre la parte un poco más de la gestión urbana o de barrios, pero sobre la vivienda en sí mismo como elemento arquitectónico estudiado a detalle, hay algunas investigaciones muy interesantes, pero siempre eran de antes de los 90, ¿no? Y ya sabíamos que ese fenómeno se había transformado y que era distinto, y no podíamos terminar de resolver nuestros proyectos por esta brecha, ¿no? Entonces, un poco también nos dimos cuenta en este gap de años, ¿no? Que también había un cambio de dónde venimos los que trabajamos con el medio construido, los arquitectos, sociólogos urbanos, urbanistas, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un buen grupo de personas, personalidades, profesionales que trabajamos en el medio construido, que venimos, ¿no?, de la autoconstrucción, y empezamos a identificar, ¿no?, esta realidad como parte de nuestra propia historia. Empezamos a reconocer estos elementos como la vivienda autoconstruida como parte del interés de la arquitectura. Empezamos a cuestionar por qué no la estudiábamos, por qué no la enseñamos, ¿no? Y empezamos a buscar también qué intereses hay, ¿no?, dentro de la academia, entre nosotros como grupo de investigación o en la misma facultad, de seguir indagando un poco en este tema, ¿no? En este marco hicimos un curso, ¿no?, donde nos dimos cuenta que había mucho interés de parte de la población estudiantil de ver la vivienda autoconstruida, autoproducida como arquitectura, estudiarla desde las herramientas de la arquitectura. Tuvimos muchos estudiantes, levantamos casos de las propias historias de los estudiantes, de sus propias familias, y cuando decidimos arrancar con este proyecto del archivo, tuvimos más de 30 postulantes entre arquitectos, sociólogos que querían ser parte del equipo. O sea, había como mucho interés por llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y levantamos muchos casos de las propias historias de los estudiantes. Entonces sabíamos que había como un banco de información súper importante que estaba ahí, que no estaba siendo vista ni registrada, que era parte de la historia de los estudiantes, que era parte de la historia de nosotros como profesionales y que había que documentar o al menos observarla, había que interesarnos por ello, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, esa búsqueda también ver nosotros como profesionales un poco qué hacemos, ¿no?, alrededor de la autoconstrucción. Empezamos a ver las cifras, nuestra baja participación, nosotros mismos hacer nuestra línea y nuestra historia, si trabajamos en eso o no, viniendo de esos mismos lugares, ¿no? Obviamente la respuesta casi siempre, o salvo momentos muy particulares, siempre era no, nos dedicamos a trabajar en otras áreas, en otros ámbitos, pero no directamente en la vivienda autoproducida. Y bajo todos estos hallazgos, estas preguntas, es que formulamos este proyecto. Archivo de Arquitecturas Subalternas es este archivo que busca documentar proyectos o, bueno, viviendas autoproducidas con el mismo rigor con el que se documentan cualquier vivienda de arquitecto de autor, cualquier vivienda, cualquier arquitectura que es digna de ser estudiada por la profesión, por los profesionales del medio construido, ¿no? Hay varios objetivos detrás de los que voy a hablar, pero eso es un poco como nace este archivo, para poder generar una base de datos científica, contemporánea, o sea, actual, y que busque, no sé, establecer un método para poder observar estos elementos, incorporarlos dentro de nuestros objetos de interés y también estudiar cómo es que debemos aproximarnos a ellos, porque sabíamos que no era tan sencillo como acercarte con las propias herramientas o las mismas herramientas con las que te acercas a otros elementos arquitectónicos. Tiene como unas dinámicas particulares que ya voy a ir contando en los avances, que hemos ido descubriendo o evidenciando. Ya teníamos sospechas que iba a necesitar la consolidación de una nueva, o la propuesta de una nueva metodología de trabajo, de levantamiento de información, de documentación. O sea, hay muchas cosas muchos cuestionamientos que se han ido formulando a lo largo y a partir de este proyecto. Bueno, definitivamente acá hay como algunas de las posturas que nos llevaron a ganar el fondo con el cual iniciamos el proyecto.
Parte de la justificación fue que es sumamente relevante porque es la principal forma de producción de vivienda. Su magnitud es imposible de dejar de lado, ¿no? Casi el 70% de las viviendas son construidas sin asistencia técnica y pertenecen al espectro de lo que nosotros denominamos la ciudad autoproducida. Y bueno, este gap, ¿no?, de conocimiento, esta brecha de los últimos 30 años con la que no contamos información. Ante ello formulamos la postura, ¿no?, sobre esta idea de legitimizar y reconocer la vivienda autoconstruida como una forma legítima de arquitectura, ¿no? Eso es algo que nos preocupaba mucho. Ni siquiera estaba en el espectro del horizonte de la formación de los estudiantes, ni era parte de, por ejemplo, los horizontes hacia donde los profesionales querían destinar su práctica, ¿no? O sea, estaba como fuera del espectro, del scope de lo que los arquitectos consideran dentro de su ámbito, y para nosotros era importante darle legitimidad, reconocimiento, para desde ahí entender cómo aproximarnos y formular metodologías, luego cuestionar justamente esta separación, ¿no?, o distancia, ¿no?, entre la academia, la parte profesional y estos elementos que son como nuestra forma principal de hacer ciudad, y valorar también las prácticas de autoproducción, ¿no? Son prácticas valiosas y se debe cuestionar su estigmatización. Y ante ello, bueno, se formularon estos objetivos generales, tenemos como otros objetivos un poco más específicos, pero primero era el tema de la justicia epistémica, ¿no? Posicionar a esta vivienda a la par, a este tipo de viviendas a la par con arquitecturas de autor, o sea, que merecen un lugar de prestigio dentro de nuestro ámbito, incorporarlo al entorno académico y profesional, y también construir una actitud responsable ante la ciudad a partir de esta incorporación de estas viviendas. Entonces, bueno, el proyecto tiene varias etapas, ahorita estamos pasando a la tercera etapa. La primera etapa fue la planificación, había que consolidar un equipo grande porque para hacer un archivo hay que muestrear muchísimo. Obviamente no nos daba ni el tiempo ni los recursos para hacer un muestreo demostrativo o con datos numerosos, ¿no?, porque documentar viviendas es muy, muy complejo, pero sí nos daba para plantear una cantidad de casos que te dé como un muestreo significativo, ¿no? O sea, que nos dé una cantidad de casos realmente significativas para entender la vivienda autoconstruida, escoger buenos casos diversos, ¿no?, que nos dé un pequeño panorama de la diversidad de maneras de construir, autoconstruir en la ciudad. Había que consolidar este equipo grande, necesitábamos que sea interdisciplinario, sabíamos que los arquitectos no contábamos con todas las herramientas necesarias para aproximarnos a estos casos, y también reformular o formular una metodología, ¿no?, que sabíamos que no iba a ser la metodología tradicional de la arquitectura a partir de la planificación, que vas a conseguir los planos, ¿no?, sino que había que también elaborar una metodología en términos de registro. Establecimos las variables, es una variable que nos intentaba dar un poco de diversidad en tiempos de edificación, en emplazamiento en el territorio, zonas de Lima, heterogeneidad en la formación del núcleo familiar y, bueno, establecer compromisos con las familias. Elaboramos estos mapas y empezamos a seleccionar un poco los lugares, y a partir de ello establecimos unos primeros casos. Nos planteamos documentar 10 casos, entre 12 y 10 casos, y ahora actualmente hemos acabado con el primer bloque de casos y vamos a pasar al segundo y tercero, ¿no? Y bueno, como parte de los objetivos que nos hemos planteado son entregar estos resultados, que es el archivo de viviendas autoconstruidas, una muestra de este archivo cuando ya esté terminado en una galería, luego hacer una documentación sobre el procedimiento metodológico que hemos establecido para justamente acercarnos a esta arquitectura, el artículo académico que está en trabajo, ¿no?, y bueno, los expedientes de cada vivienda que van a ser devueltos a cada familia. Esta es un poco la estructura de los equipos. Al final armamos 3 equipos entre arquitectos y antropólogos, y bueno, tenemos también al fotógrafo que nos acompaña y que una persona sumamente experimentada, Eleazar, que siempre está como ahí aportando en todos los casos. Y bueno, eso es un poco como nos hemos equivocado, ¿no? Un líder de equipo, antropólogos y arquitectos, y le da un levantamiento de 3 casos más o menos por equipo. Esta es un poco la etapa en la que estamos, y bueno,
ahora les voy a mostrar un poco lo que se ha hecho en esta primera tanda, rápidamente. Hemos levantado 3 casas, entre ellas una en Los Olivos, una en Pamplona y una en Puente Piedra. La primera es una vivienda taller que tiene una historia súper interesante porque la familia ha participado en la consolidación del barrio, ¿no? Desde la primera organización urbana, y de ahí poco a poco fue consolidando su familia en distintas etapas. Desde la antropología se trabajó hacer también etnografías profundas, ¿no? Había que pasar mucho tiempo con las familias. Nosotros planteamos del inicio 3, 4 visitas y pasamos de caso, y ya al aproximarnos a la primera tanda ya nomás nos dimos cuenta que imposible, ¿no? Nos pedían, no, necesito 6, necesito 7, ¿no? Porque es lo que demanda hacer un trabajo etnográfico, ¿no? O sea, casi como estar permanentemente con la familia, compartir, y ahí hubo mucho este proceso de aprendizaje, hacer mapas parlantes, darnos cuenta que las familias dominan un poco los espacios de su casa, lo pueden explicar súper bien, hacen estos documentos, luego cruzarlo con la conformación familiar, la estructura familiar, cómo esto interfiere en la vivienda, casi que es detonante de todas las transformaciones de la vivienda, de su historia, ¿no? Y empezar también a especular sobre cómo vamos a representar esto, porque es una arquitectura muy particular, es una arquitectura que no nace de la planificación, como nosotros quizá lo aprendemos desde un poco la academia, ¿no? De hacer primero el plano y después la vivienda, ¿no? Y también pensamos que quizás se ajusta más a la vivienda progresiva, pero viendo estos casos también nos hemos dado cuenta que no es tampoco reducir la escala de la planificación en pequeñas etapas y que vaya siendo acumulativo. Muchas veces es más cíclico, ¿no? Es como que cosas desaparecen, aparecen, vuelven a reorganizarse, se cambian los planes por completo, ¿no? Entonces hay como esquemas que no pueden ser lineales, y hay todo un ensayo, no solamente de registro de toda la historia, sino también de cómo lo vamos a expresar en un archivo para que esa complejidad quede clara, ¿no? Y cómo realmente se toman las decisiones de la transformación del medio físico, ¿no? Hay también todo un rigor por la documentación arquitectónica expresiva, ¿no? Del uso de los espacios a máximo detalle. En el caso de esta vivienda taller ya el expediente está terminado casi en su totalidad, ¿no? Y también tener el rigor académico arquitectónico que la vivienda se merece, ¿no? Les vamos a entregar a la familia el expediente como se lo entregaríamos a cualquier cliente, van a tener el mismo rigor técnico, el mismo rigor profesional, ¿no? Y además de toda la documentación de la historia de la familia. Estos son un poco de los documentos que los equipos han elaborado, porque han encontrado que hay espacios que son bien difíciles de comunicar en planos, hay que hacer espacios tridimensionales, aparecen espacios ambiguos, espacios que nosotros no podemos categorizar, que son muy interesantes y que a nosotros nos hacen como cuestionar mucho y debatir mucho sobre cómo realmente tiene que ser este archivo, que no puede ser un archivo estático, que no puede ser un archivo muy pegado a lo que nosotros conocemos, tiene unas dinámicas totalmente diferentes, ¿no? Y ahí aparecen estos ensayos documentales de fotomontajes, de intentar representar un poco toda la carga de información de cada vivienda, ¿no? Rápidamente, lo mismo es pasado con los otros casos, es el caso de Puente Piedra. Este es un caso que nos ha enseñado muchísimo porque la persona que vive, el dueño o el informante principal de este caso, es una persona que trabaja en construcción, entonces tiene la facilidad de transformación de la arquitectura de la noche a la mañana, y el equipo le pasa que lo llama y le dice, bueno, he cambiado la casa, todo un piso, quiero que vengas a registrar los cambios, ¿no? Y cambió todo, ¿no? De un día para otro, o sea, ya la velocidad de los cambios son como fuera de lo que nosotros conocemos o sentimos que podemos hacer o que aprendemos a hacer, ¿no? Acá también hay ensayos un poco de la línea de tiempo, vamos a ver que ese es un caso que tiene como muchos procesos de la historia misma, procesos de las relaciones interfamiliares, ¿no? Que van a generar muchísimos cambios y rápidamente, ¿no? Y en el caso de Pamplona tenemos este caso donde también la familia tiene una historia bastante arraigada al barrio, a la consolidación del barrio, familias que han participado de faenas públicas, ¿no? Y que han autoconstruido su vivienda también, ¿no? Acá también hay como mucho ensayo sobre cómo vamos a graficar cada evento o hito familiar que va a detonar un cambio en la arquitectura. También hay estos registros de mapas parlantes que la misma familia produce. Y en este caso ya el proceso de planimetría está todavía en desarrollo, ¿no?
Utilizamos muchas citas, utilizamos muchas partes de las entrevistas semiestructuradas para poder entender, ¿no?, estos procesos de transformación, y estamos en el proceso ahorita de entender cómo realmente se merecen estas viviendas ser representadas o qué soportes son los mejores para comunicar todas estas dinámicas propias de la autoconstrucción, que no son tan propias del archivo, pero que de un archivo de arquitectura, pero a la vez queremos que tenga el mismo estatus y tenga el mismo valor, ¿no?, y esté reconocido como arquitectura, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo y una conversación que está en curso. Creo que cuando documentemos más casos vamos a ir como consolidando un poco más esta metodología, estas maneras, estos soportes, y espero que al final el archivo sea lo más fiel y verídico para los casos que sean documentados, ¿no? Ahorita ya estamos pasando a la tercera etapa. La tercera etapa es una etapa de la curaduría, ¿no? O sea, ya tenemos un primer batch de información y a partir de ello vamos a tomar decisiones curatoriales sobre qué información va. Ahorita todavía es muy heterogéneo porque los equipos de trabajo tienen ahorita la libertad de proponer, ¿no?, cómo es que desde el caso mismo se van a elaborar estos soportes de comunicación de cada información. Pero ahora ya toca la etapa de sentarnos y decir, ok, ya, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo vamos a uniformizar esto? ¿O se tiene que uniformizar o no? ¿No? Ya un poco más la parte curatorial, ¿no? Tenemos que consolidar también la metodología de levantamiento porque ha sido toda esa primera etapa del primer bloque un ensayo, prueba, ¿no? Esto funcionó, esto no funcionó, retroceder, volver, ver lo que a un grupo así le funcionó, aplicarlo a otro, ¿no? Es complicado, pero ya tenemos información suficiente como para consolidar la metodología y aplicar esa metodología en los demás casos de una manera un poco más eficiente. Y bueno, hay que diseñar este archivo, ¿no? ¿Cuál va a ser el soporte, ¿no? En principio nuestro planteamiento es un archivo digital porque es como lo planteamos del inicio. Nos parece que las herramientas digitales nos dan un poco más de dinamismo para todo lo que implica la vivienda autoconstruida, pero hay que curarlo, hay que pensarlo. Ya estamos justamente en el momento de entrar a esa etapa curatorial. Y bueno, esos son los avances ahora de la investigación. Como les mencionaba, ya entramos a los últimos bloques, un poco más directo, porque ya tenemos la experiencia del primer bloque. Y bueno, esperamos cerrar con el proyecto el próximo año, como alrededor de abril, ¿no?, que sería la fecha que tenemos pauteada para la muestra y cierre el proyecto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, por mostrar este archivo tan valioso que muestra la transformación de las viviendas autoconstruidas. A continuación vamos a pasar con una serie de comentarios de nuestra comentarista, en este caso Kelly Jaime. Ella es arquitecta planificadora egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú. Cuenta con un diplomado en políticas de vivienda y ciudad en Chile. Es magíster en planificación para el desarrollo urbano global por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Sus áreas de interés son vivienda social, políticas públicas, gestión urbana y participación social. Tiene experiencia en planificación urbana y urbanismo en planes de gobierno local, metropolitano y nacional en instituciones como el Instituto Metropolitano de Planificación y Ministerio de Vivienda. Ha sido también investigadora asistente en proyectos del Centro de Investigación de la Arquitectura y Ciudad CIAC-PUC. Asimismo, es cofundadora de Habitar Construcción Colectiva, iniciativa de autogestión y asistencia técnica para el mejoramiento del hábitat mediante la activa participación de la comunidad organizada y aliados estratégicos. Gracias, Kelly. ¿Escucha? Creo que sí. Dale. Sí. Ok, ¿se escucha bien? Sí, Ya, sí, sí. ahora sí. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación para poder comentar dos trabajos tan importantes, tan enriquecedores y sobre todo que trabajan esta escala, digamos, de ver no solo la ciudad, sino, digamos, ver la intimidad, digamos, ver el hábitat, ¿no?, y las casas. Creo que ambos trabajos han tenido en común eso de registrar cómo es el día a día, el cotidiano y esa construcción, ¿no? Y es interesante, bueno, contrastar ambos, ¿no? Como mientras Omar nos está comentando de cuál es, digamos, cómo es las trayectorias residenciales de los inquilinos dentro de estas casas. Betty nos ha mostrado cómo se construyen estas casas, ¿no? Porque como nos dice Omar, un gran porcentaje, digamos, están dentro de este mercado de la vivienda popular, ¿no?
Entonces, ese contraste me ha parecido muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, para comentar, no sé cuánto tiempo tengo, porque a veces me voy. ¿Sí? Ah, ya. Entonces quisiera, bueno, comenzaría con comentarios para lo de Omar. Para comenzar, creo que es una investigación súper extensa, completa, y tengo cuatro puntos que me parecen interesantes. Bueno, primero, ver cómo este trabajo permite visibilizar el tema de la vulnerabilidad en la vivienda en alquiler, que es algo que históricamente siempre ha existido, ¿no? Pero que últimamente, digamos, con la expansión de este mercado y cuando se proponen políticas públicas alternativas a la vivienda en propiedad, ¿no? Y siempre se dice, expandamos el mercado de alquiler, y también el propio mercado está viendo, digamos, muy rentable estos famosos formatos build to rent, ¿no? Construir para alquilar. Perdemos de vista que acá hay un conflicto entre la rentabilidad de este mercado versus la vulnerabilidad de las personas que están dentro de este mercado, ¿no? Y que, claro, que con el caso de los migrantes venezolanos es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que debe estar también dentro de este debate público, ¿no? El mercado en alquiler es un mercado vulnerable, ¿no? Otro tema que comentamos es justamente por qué es vulnerable, porque creo que hay dos aspectos, ¿no? Que se pueden ver, que es por un lado el tema de la desregulación, ¿no? Y creo que es algo que no sé si en otra investigación lo han podido ver, ¿no? Que era ver, digamos, cómo es esta situación que me imagino que en la mayoría de los casos, como pasa con los inquilinos, digamos, nacionales, no existen contratos, ¿no? Son contratos de palabra, digamos, de confianza, ¿no? Y entonces, y aparte que nuestras leyes más antiguas datan desde los 90 en adelante, digamos que se hicieron leyes más bien para desregularizar este mercado, ¿no? Porque, digamos, siempre esto ha tenido leyes muy interesantes en el sentido, ¿no? De que cuando hay una gran presión social se pedían leyes para controlar el alquiler, ¿no? Y actualmente no tenemos eso, a pesar que es un mercado que está, digamos, creciendo, ¿no? Y otro tema es porque, digamos, esto va muy de la mano, que es un mercado en el cual existen muchos prejuicios, ¿no? Hay muchos, digamos, es complicado porque por un lado no existen regulaciones desde el Estado, y por otro lado existen muchos prejuicios desde la sociedad, ¿no? Y estoy seguro que muchos están familiarizados con ellos, ¿no? Y el tema, y creo que por eso es muy importante ver estas investigaciones, es ver, ¿no? O sea, cuánto tiempo se alquila, pagan o no pagan, qué problemas tienen, porque siempre dicen, no, maltratan la casa, no pagan, tú sabes lo complicado que es para los que alquilan, pero no se ve, digamos, exactamente ver con datos, con cifras, qué evidencias tenemos sobre este sector, ¿no? Y claro, como nos comenta Omar, existen muchos más prejuicios para la comunidad venezolana como tal, ¿no? Y en ese sentido me parecía interesante ver también cómo este gran impacto que nos comentabas, que son más de 1 millón de migrantes, ¿no? Cómo eso está afectando a nuestro mercado local, ¿no? Porque por un lado antes se alquilaban, digamos, casas, departamentos, y actualmente, digamos, la gente ya prefiere alquilar, digamos, cuartos, ¿no? Quizás ya no alquilo a una familia entera, sino quizás alquilo 4 cuartos y es mucho más rentable, ¿no? Que a los venezolanos, ¿no? Digamos, a la comunidad venezolana como tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay ciertos conflictos que existen justamente porque están disputándose este mercado, ¿no? Que exacerba justamente más también estos prejuicios, ¿no? Como que es más, creo yo, por un acto de defensa de unos entre otros por esta disputa, ¿no? Entre las condiciones, ¿no? En las que están, ¿no? Entonces, eso por un lado, y de ahí lo que comentabas, Omar, sobre la temporalidad, ¿no? Creo que este es un factor también clave, viendo, digamos, en contraste, como mencionabas, con el caso local, como en las investigaciones de Anderson García, ¿no? Quien nos comentaba
que en Lima, digamos, esta condición de alquiler no es algo tan temporal, ¿no? Digamos, desde años hasta familias que se ven, digamos, toda su vida, 20, 30 años, alquilando, ¿no? Entonces se convierte en una situación permanente como tal, ¿no? Y sobre todo por el rol que tienen las familias y específicamente diría yo los niños como tal, ¿no? Lo comentaste esto, digamos, como el colegio juega un rol clave para decir qué tanto puedo, digamos, movilizarme dentro de la ciudad y ver también cómo esto no es una cuestión de una política, porque si vemos en otros países como tales, digamos, al menos cuando se trata de las familias, niños, sí se trata desde el Estado dar, digamos, como un apoyo, un soporte por el bienestar de estos niños, ¿no? Porque ¿qué significa para ellos esta, digamos, constante moverse, ¿no? Estos riesgos. Y creo que hemos escuchado también muchas noticias, por ejemplo, ¿no? Desde casos de incendios, niños encerrados, digamos, es altamente vulnerable y peligroso esta condición para las familias como tal, ¿no? Y creo que esto también va de la mano con lo que comentaste sobre el aislamiento que sienten muchas de esta comunidad. Y imagina más mucho en el caso de las familias por ese tema del estrés, ¿no? De esa sensación de inestabilidad, de no saber dónde vas a estar, bueno, si no tienes trabajo, claro, también, ¿no? En los próximos meses, dónde vas a estar, ¿no? Entonces, todo, digamos, crea un círculo vicioso que de hecho no hace que ese arribo, que hace más bien que esa migración sea un proceso socialmente, digamos, complejo, con mucha carga social, psicológica para las personas, ¿no? Que se suma al propio estrés de estar en un nuevo contexto como tal, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, toda esta situación me lleva al tema político como tal y al tema de las políticas, ¿no? Para comenzar, en el caso de la planificación, el problema de la vivienda en alquiler como tal, y más que todo en las comunidades migrantes como tal, no está tan visibilizado, ¿no? Yo creo que por un lado esto es porque, digamos, los métodos de análisis, digamos, tienen un enfoque muy nacional, digamos, no permiten ver las particularidades de las ciudades en específico, ¿no? Y sobre todo en este horizonte de tiempo, ¿no? Y porque algo que siempre pasa es que todos se preguntan, ¿dónde conseguimos, digamos, o cómo incorporamos la data de la población, como tú lo mostraste, ¿no? Del censo, dónde están, quiénes son, cuántas viviendas necesitan específicamente, ¿no? Digamos, se está lidiando con el problema local, sí, actualmente, pero aparte, 1 millón más de personas es un problema también, digamos, que sí tiene que ser incluido dentro de la política local, ¿no? Regional también, yo diría, no solo, y metropolitana, ¿no? Y sobre todo también porque, digamos, dentro del el inquilino como tal y su derecho de participación dentro de la ciudad, ¿no? Y eso es algo que es recurrente, o sea, por más que sean mayoría dentro de un barrio, podrían ser totalmente invisibilizados, ¿no? Y no tener derecho a participar porque, claro, pesa más lo que diga el propietario, que es cierto, ¿no? Digamos, pero no se cuenta, digamos, estos residentes, ¿no? Y este tema de la temporalidad, ¿no? Yo creo que si alguien está meses, un año, pasa a ser, digamos, ¿en qué tiempo empiezas a tener, digamos, mayor participación, mayor derecho, digamos, quizás hasta de voto dentro de los procesos locales como tal, ¿no? Recuerdo que hace poco estuve en el caso de Leticia, ¿no? Donde hubo una votación y había un cartel claramente decía, ¿no? Que solo votaban los propietarios, los hijos de los propietarios y digamos ninguno más, ¿no? Y a pesar que es un barrio que también actualmente está recibiendo muchos inquilinos comigrantes también venezolanos, en un porcentaje mucho menor, pero digamos que también llegan a ser significativos, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque, como decía, al ser un mercado que está desregulado y manejado por prejuicios, aumenta esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que esta mirada de la comunidad venezolana como tal permite visibilizar mucho más eso, ¿no? Viendo también que actualmente los peruanos, digamos, están migrando, están viniendo con familias, con hijos, y van a llegar a otros países y ver qué contexto ese es el que a ellos les va a recibir versus el contexto que nosotros, digamos, mismos damos, ¿no? En este contexto.
actual. ¿Sí? Eso, Omar. Y ahora sí paso con lo de Betty, ¿no? ¿Sí? Perdón. Y bueno, cambiando de escala, ¿no? Y viendo en el caso ya de los espacios que están recibiendo a las personas como tal, de hecho, me hizo pensar muchas cosas. Quisiera centrarme dentro de tres aspectos fundamentales. Primero, como comentaste, este rol del Estado dentro de la autoconstrucción actual. Porque si bien por un lado hay como esta noción de que no existe, creo que también estas investigaciones, estudios muestran que si bien no está, digamos, físicamente, presencialmente como estaba en otros periodos, digamos, de los 70, 80 de la autoconstrucción asistida, actualmente sí está también, pero está mediante estas regulaciones, ¿no? Reglas. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sé que siempre pensamos que estas viviendas no las siguen como tal, pero sabemos que los albañiles, los ingenieros que están ahí, digamos, que hacen estos planes, estos esquemas, o las propias familias, de cierta manera sí conocen estas normativas nacionales, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificación, por ahí la ley de habilitación, que digamos que pensamos que no están presentes, pero son instrumentos que ya tienen tantos años que sí se han ido infiltrando, digamos, en las nociones de cómo la gente maneja y gestiona a la construcción de estos espacios como tal, ¿no? Entonces, diríamos ahí, por un lado, decir este rol del Estado en poner esas reglas, ¿no? De cómo se está autoconstruyendo, digamos, ¿no? De este marco mucho más macro, ¿no? Creo que, por un lado, entonces, ver esta evolución, ¿no? Desde los 70, 80 hasta el contexto actual, con otra postura del Estado como tal, ¿no? Pero siempre presente. Para mí, digamos, siempre está ahí, pero de otra manera, ¿no? O mejor dicho, con otras reglas, en tal caso. Y esto va de la mano con el segundo punto, que también creo que actualmente es mucho más clave, que es el tema de la posicionalidad que has comentado, ¿no? Y que creo que tiene que ver mucho con la democratización de la educación, que es la que permite que actualmente haya mucha más gente que justamente viene de estos contextos y que actualmente está estudiando arquitectura, y que claro, lógicamente nos empezamos, porque yo también lo digo, ¿no? Es mi contexto, a cuestionarnos dónde está nuestro, digamos, nuestro rol, nuestra práctica dentro de la ciudad como tal, ¿no? Sobre todo porque, digamos, se asocia quizás como la arquitectura, quizás ha sido más como una práctica más excluyente para ciertos sectores sociales que sí pueden afrontar, digamos, los costos versus otros que por no, digamos, por no afrontar estos costos no acceden a estos servicios como tal, ¿no? Y eso creo que va de la mano, digamos, ver este contraste es lo que motiva a muchas generaciones de arquitectos que están como que sienten esta vocación de hacer, de conocer, de registrar, porque justamente también sienten como esta especie de vacío, ¿no? Como que llegan y dicen, ¿dónde está el arquitecto en esta ciudad? ¿Dónde está la arquitectura? Pero que sin embargo creo que también es sintomático, digamos, de este periodo que hemos tenido, ¿no? Digamos, como este alejamiento del Estado, más que alejamiento, transformación de rol dentro de la sociedad, ¿no? De decir, quizás antes más activo, no tanto, pero un poco, y ahora está de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, esta nueva generación siente que llega a un espacio donde, ¿qué ha pasado? ¿No? Siento que es lo que es tantos años, la autoconstrucción no es algo reciente, existe desde los 50, 60, entonces, ¿qué es lo que se ha construido? ¿Sobre qué estamos avanzando? ¿No? ¿Cuáles son estos nuevos debates que antes ya se dieron? ¿No? Y hay justamente por ahí también, como comentabas, esta figura de Jan Turner es algo interesante, porque justamente él, ¿no? Vio este contexto, ¿no? Y justo cuando nos comentaba que es distinto el problema de la vivienda, mientras que otros tienen un problema, digamos, económico como tal, ¿no? ¿Para quién es este problema y cómo ante este problema qué acciones vamos a tomar como tal, ¿no? Entonces, digamos, ¿esto por qué lo digo? Porque todos estos cuestionamientos a veces se remiten a una escala más
individual de la propia vivienda, pero el tema también es que es un problema colectivo, ¿no? Y eso va con el siguiente punto que me decía, digamos, ¿en qué momento aparece la arquitectura como tal? En el sentido que sí es arquitectura, pero también arquitectura sin arquitectos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho una relación como filosófica, epistemológica del rol, porque por un lado también hay que reconocer que mucho de la autoproducción, digamos, puede ser deficiente, tiene problemas de iluminación, como bien lo comentó Omar, en la casa, digamos, es construcción en algunos casos, ¿no? Por el tema de la seguridad también. Vivimos en un país sísmico, ¿no? Y a veces se construye mucho y en otros casos como que se construye sin mucha, digamos, noción, ¿no? Entonces, creo que hay un gran debate para ver en qué momento aparece la arquitectura y si quizás esta grandiosidad de la autoconstrucción no está en el modelo individual, sino en el colectivo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si empezamos a juntar todos estos planos de las casas y ver cómo están funcionando juntos, ¿no? Digamos, quizás ahí también va a haber una gran riqueza del colectivo de ver cómo funcionan, ¿no? Estas individualidades, ¿no? Quizás ir avanzando hasta la manzana y poder ver qué es lo que se ha conformado y quizás ahí podemos ver mucho más si ha habido más, digamos, si la autoconstrucción está llegando hasta este otro nivel más colectivo, ¿no? Sobre todo también porque a veces cuando estamos ya en la práctica viendo esto, nos surgen muchas dudas, ¿no? Que digamos es un proceso pedagógico muy complejo, porque a veces tú te preguntas, seguro que les ha pasado, ¿por qué se está techando mucho? ¿Por qué a veces quieres cerrarlo tanto? ¿Por qué quieres ganar el alero? ¿Por qué, digamos, hacer esta conexión acá? ¿Por qué construir tanto? Y a veces es como que, no sé si me pregunto, ¿no? Viendo más hacia el económico, si esta necesidad de construir tanto se debe a una búsqueda de una estabilidad que dentro de la vida cotidiana no la tenemos, y entonces la casa tiene esta doble significación muy fuerte, ¿no? Como tú bien lo comentabas, de representar tanto para nuestra sociedad en un contexto, ¿no? Donde existe mucha vulnerabilidad, mucha inestabilidad, y cómo eso se está reflejando en la arquitectura, ¿no? De edificar tanto, techar tanto, tantas cosas que se empiezan a salir también viendo estos mapas, ¿no? Que a veces, digamos, son la otra cara, ¿no? De la espacialidad, de la riqueza que también existe, pero también siendo críticos, digamos, de estas otras cosas que están quedando de lado, ¿no? Quizás como la ventilación, la iluminación de los espacios, y viendo también estos frentes colectivos, ¿no? Esa calle, cómo se está conformando esa vida colectiva, de tal manera que la casa no sea esta prisión que uno mismo se está construyendo, sino verdaderamente sea un espacio liberador, ¿no? Y que cuando John Turner nos hablaba de esta especie de anarquía para construir, sea verdaderamente, digamos, no tanto como que yo construyo solo, sino como que soy un hombre, digamos, liberado de los temores, ¿no? De la vida, del sentir de esta inestabilidad, y que construyo, digamos, proyectándome hacia futuro, ¿no? Y un proyectar quizás también más colectivo, ¿no? No que resuelvo todos los problemas dentro del área de mi propio lote, sino viendo que se está formando, ¿no? Quizás en mi manzana, en mi cuadra, en mi sector, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser un paso que me imagino que luego de tener más casos en el archivo va a ir motivando más ver esas configuraciones colectivas. Y también para cerrar con este último tema sobre cuál es el rol de la academia dentro de este proceso, también creo que es algo que nos invita a pensar y a cuestionar que nosotros queremos tener un rol más activo, y es cierto, pero actualmente también nuestra política, ¿qué es lo que está diciendo? Que quienes están llamados a resolver esta problemática
bueno, nuestra constitución, nuestra política dice que es el mercado, ¿no? Y el mercado es el que está recibiendo apoyo, subsidios, créditos, beneficios, pero no existe eso para la asistencia técnica, no existe, digamos, como política de Estado que exista un acompañamiento durante todo este proceso como tal, ¿no? Y en tal caso, si es que lo existe un nivel más individual y no es tan colectivo y que esté buscando crear comunidad, querer crear una ciudad como tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí también quizás, yo antes también pensaba, ¿no? Como siempre cuestionarme, someterme, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí? Pero en verdad también quizás es decir que, digamos, dentro de este arreglo de la sociedad no se nos ha encomendado eso, ¿no? O sea, se nos ha formado para estar, digamos, se forma también el arquitecto para que esté en el mercado y que sea el mercado el que esté resolviendo esto, ¿no? Entonces quizás es momento también de cuestionar al propio Estado, de justamente retomar esta asistencia técnica, ¿no? Que sea esta autoproducción asistida, ¿no? Y más bien construir sobre las experiencias ya pasadas, ¿no? Y que creo que en ese aspecto en el Perú fuimos, como bien nos comenta Helen Jaeger, durante los 50, 60, fuimos un país pionero en estrategias, digamos, en innovación, en autoconstrucción asistida, ¿no? Y, digamos, teniendo todo este gran legado, todas estas gran prácticas, como actualmente nuestras ciudades, digamos, se construyen tan precariamente, ¿no? ¿En qué momento nos hemos desligado tanto? ¿En qué momento se han perdido todas esas prácticas y esos conocimientos que podrían, digamos, nutrir toda esta autoproducción y esta arquitectura, ¿no? que Betty nos ha mostrado como tal, ¿no? Bueno, eso está. Muchas gracias, Kelly, por los comentarios. No sé si por parte de Omar o Betty tienen alguna réplica, por así decirlo, o si dentro del público hay alguna pregunta para hacer a los ponentes del día de hoy. El público, entonces. Claro. Entiendo que no hay un archivo de la cultura nacional o de popular, pero sí hay, yo conozco experiencias en la academia y fuera de la academia que han estudiado y usado de base esto desde el taller de Huanqui o desde Manzana Segura hace 2 años hasta atrás, hasta los años 80, ¿no? Y, por ejemplo, Jorge Burga trabajó mucho el tema en los 2000, Alvariño trabajó mucho el tema en los 2000. Aquí, por ejemplo, en el 2010, Alexander Bigerin hizo una investigación, un taller de investigación súper interesante, que era confrontar los manuales, estos manuales de construcción que vendían al frente de la UNI con la arquitectura construida en los barrios populares, y empezó a tratar de encontrar qué cosas, o sea, qué tanto se aplicaban estos manuales respecto a lo que se construía. Hay un par de PFCs del 2008 de Gonzalo del Castillo, por ejemplo, que incluye esos temas, pero hay bastante información y bastantes investigaciones parciales y también aplicadas. Pero obviamente lo que no hay, y yo creo que el gran mérito es el convertir esto en un archivo, ¿no? O que entre al archivo. Lo que no me queda claro es por qué tiene que ser por qué la arquitectura autoconstruida tiene que entrar a un archivo con las mismas prerrogativas de la arquitectura que entra al archivo. Porque, para empezar, que los archivos de arquitectura son relativamente recientes y tampoco tienen muy claro qué es lo que debe entrar. Entonces, claro, antes eran como las grandes figuras, luego ya se ha empezado al contrario, pedir ciertas obras que marcan un quiebre en algo, puede ser en términos de programa, en términos espaciales, en términos de un cambio de tendencia constructiva y demás. Pero creo que todavía los archivos de arquitectura se están preguntando qué cosa es lo que se archiva, qué es lo que vale la pena conservar.
porque también hay muchísima arquitectura no autoconstruida, no popular, no de la periferia, que no entra al archivo y que no tiene por qué entrar al archivo. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son las categorías sobre las cuales se selecciona qué arquitectura entra al archivo de la arquitectura popular y autoconstruida? Porque también parecería que todas fuese un gran paquete, pero una de las investigaciones también sobre este tema de 51.1 de Manuel de Rivero analizaba, que es de hace 10 años más o menos, analizaba las arquitecturas que se habían producido en relación a los procesos de habilitación urbana, de lote con servicio, núcleo básico, etcétera, etcétera. Y claro, cuando son solo lotes, el crecimiento es de un tipo; cuando son lote con servicios, ya el servicio marca; cuando es núcleo básico, es diferente. Y entonces esa relación entre ese tipo de habilitación que existen desde los años 60, sobre todo a raíz de la ley de barriadas, y cómo eso ha ido produciéndose en el tiempo. Entonces lo que no entendía bien es cuáles son los criterios, qué es eso que se valora en la arquitectura producida o autoconstruida, etcétera, y que ameritan que entre al archivo, porque si no, de pronto tendría que entrar al archivo todo lo construido, lo cual es obviamente imposible, ¿no? Entonces lo que no entendí bien es esas categorías que tienen que ver con estas cosas más epistemológicas sobre qué es lo que tiene valor en la arquitectura construida: el proceso, los edificios, en fin, ahí creo que no quedó muy clara esa parte. Rapidito, ¿sí? Va a responder, tengo una pregunta. Pensando en lo que nos ha contado Omar y que ya hemos conversado en otros momentos, que tiene que ver con, que además se suma con cosas que hemos encontrado en otra investigación etnográfica, en fin, siempre hay la idea de que la vivienda es el principal sistema, la vivienda a la que se accede a través de invasión, de barriada, y el título de propiedad eventualmente de esa vivienda es el principal mecanismo de seguridad social que tenemos en el Perú. Es aquello que da un mínimo de estabilidad, una certeza de que vas a tener alguna fuente de ingreso porque puedes alquilar, lo que sea, y eso hace posible que no tengamos un sistema de previsión social que asegure la vejez de la gente. Si no, nuestra sociedad no podría andar. Pero claro, estamos ante una nueva situación en que por lo menos 10% de la población, sobre lo que ya había, que era cerca de 11%, un 10% de gente más vive en alquiler sin previsión de poder ahorrar para comprar. Pero vemos que hay gente que no está invadiendo tampoco, porque en los bordes urbanos, en la zona de expansión, al menos en Lima, no se ve población migrante de manera significativa. Entonces, yo quería preguntar por el futuro que prevén estos migrantes, o sea, en el contexto de precariedad que están marcados, y las estrategias residenciales que tienen hasta ahora los dejan fuera del único sistema en el sentido irónico del término, pero el único sistema de previsión social que tenemos en el Perú, que es el acceso al suelo a través de la invasión. Entonces me pregunto cómo están viendo ellos en el futuro, su futuro. Y en el caso del proyecto de archivos de arquitectura subalterna, solamente un comentario: creo que hay que darle vuelta al tema y tener muy en cuenta que esta investigación tiene un componente muy fuerte de investigación sobre la institución de la arquitectura en la universidad, además de aquel sobre las viviendas y sobre la manera como se autoconstruye. Y tiene que ver, o tiene que tener un componente muy fuerte que se pregunta cómo se construye el prestigio y cómo se construye la legitimidad de la arquitectura como hecho universitario, como academia, y qué rol cumplen eso los archivos, ¿no? Creo que esa es una discusión que todavía falta tener dentro del equipo y que hay que desarrollarla como parte de la investigación, que creo que es central. Gracias. Sí, para abordar un poco más la pregunta de Lucho, creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho en equipo permanentemente desde la formulación del proyecto, el tema de cuáles son esas variables para incorporar un caso dentro del archivo, si todo tiene que ir o por qué no está, ¿no? Creo que la razón principal por la que planteamos el proyecto es porque vimos o nos dimos cuenta que efectivamente no era un objeto de real interés o enfoque en la parte del estudio o la enseñanza de la arquitectura. Nos dimos cuenta que también los archivos, o nosotros planteamos que los archivos también marcan el canon de lo que se considera o no arquitectura, ¿no?
Porque, claro, documentas la arquitectura que merece ser revisada, ¿no? Más adelante por alguna variable, ¿no? Que eso es un poco en lo que estamos trabajando de establecer. Y creo que por eso nos parecía importante confrontar la estructura de un archivo que un poco que marca o la pauta del canon, ¿no? De lo que es o no es arquitectura con la vivienda o la ciudad autoproducida, ¿no? O sea, un poco enfrentar esa estructura que, como decía Daniel, da prestigio, ¿no? Da valor, ¿no? Que te marca un poco qué es lo que es arquitectura, qué es lo que está dentro de los alcances de la arquitectura, y intentar ver si es que efectivamente podemos encajar la vivienda autoconstruida dentro del scope de lo que es la arquitectura, dentro del interés del canon de la arquitectura. Entonces sí es una pregunta un poco más de origen, de orden epistemológico, y seguimos estableciendo un poco esas variables. En principio, para la formulación del proyecto nos propusimos que el muestreo sea un muestreo significativo, ¿no? O sea, nos costaba un poco determinar esas variables de qué caso va, qué caso no va, cómo determinamos qué es lo importante a documentar. Nos planteamos como primer esquema, ¿no? Tener diversidad, ¿no? Como que sea no demostrativo científicamente, o sea, números o tener unas variables cuantitativas, digamos, como estrictas o muy claras, sino decir, ok, vamos a intentar ver o documentar casos que nos den un panorama de cómo es la autoconstrucción hoy, contemporáneamente, con las reglas de mercado de hoy, con lo que es hoy acceder al suelo, o digamos con las expectativas de familia, el proyectar, ¿no? O sea, un poco también Kelly cuando hablaba de cómo se autoconstruía la vivienda antes, en los 70, 60, 80, ¿no? O sea, sabíamos que hoy en día, con estos fenómenos, por ejemplo, como la vivienda de alquiler, entonces ya había cambiado demasiado, entonces decidimos como tener un muestreo un poco más significativo. Planteamos unas variables que nos den diversidad de casos. Igual es parte del debate actual del proyecto, todas las semanas sentarnos a ver, ¿no? Qué casos entran, qué casos no entran, pero creo que en general la iniciativa principal de hacer entrar este tema a un archivo es justamente confrontar cómo se construye el canon de lo que es arquitectura, de lo que se debe enseñar dentro de una facultad de arquitectura, de lo que se debe documentar. Entonces es más como una postura crítica a la parte un poco más académica, qué es lo que se imparte, qué es lo que se enseña, qué es lo que se documenta, ¿no? Y también preguntarnos por qué esto no se documenta. Esas variables todavía están en construcción y están en ensayos. De hecho, es cierto, los mismos archivos todavía están en construcción, en ensayo, en intentar un poco determinar cuáles son esas variables, ¿no? Marcan hitos históricos, cambios, etcétera, etcétera. Bueno, este archivo está en ese mismo proceso, o sea, todavía no lo tenemos claro, es parte del debate. Sí sabemos que en archivos o sea, en archivos constituidos, como por ejemplo el archivo de esta facultad y otros, no es una práctica habitual que se documenten casos de autoconstrucción, y esa era un poco nuestra postura crítica, ¿no? Decir, ok, vamos a intentar hacer un archivo por primera vez, ¿no? O sea, archivo con esa estructura, ¿no? Con la estructura de institución, que da prestigio, que documenta, ¿no? Casos relevantes a ser documentados, ¿no? Y vamos a intentar incorporarlo dentro de estas estructuras que establece el canon, ¿no? Y también es parte del debate lo que mencionabas de cómo hacer, a ver, ahí hay como una contradicción. Tienes una arquitectura que tiene una lógica, unas dinámicas, unas evoluciones muy diferentes a lo que es una arquitectura establecida desde la academia, ¿no? Desde la planificación, desde estas variables de que tiene que perdurar, de que tiene que durar muchísimos años. Vamos a entrar a ver viviendas que se transforman día a día, semana a semana, mes a mes, ¿no? Ponen un drywall, alquilan, luego lo quitan, o sea, es muy diferente. Entonces, claro, la estructura del archivo es como bien rígida o no es, digamos, no está basada pues en estas dinámicas tan particulares de la vivienda autoconstruida, pero por otro lado, claro, queremos confrontar la estructura del archivo, intentar incorporar a ese esquema de prestigio la vivienda autoconstruida. Entonces, creo que ese es el debate actual que tenemos en el equipo. Es como, ¿cómo metemos esta vivienda que está tan distinta, esta arquitectura que es tan distinta,
en un archivo que está formulado con un propósito diferente, un propósito que es más estático también, no es súper estático en realidad. Creo que el objetivo es ese, ¿no? Hacer una crítica epistemológica, ¿no?, al canon de la arquitectura, y la metodología es parte de lo que nos hemos planteado en este proyecto. Entonces estamos formulando un poco eso de cómo entra, ¿no? Cómo entra sin querer ser lo que no es, cómo conserva sus virtudes, y cómo es parte, ¿no?, de aquello que se enseña, de aquello que se guarda, que se registra, que se estudia, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que has comentado, Kelly, me parece que son debates que surgen, han surgido y van a surgir en la medida que tengamos la información, o sea, que podamos ver casos documentados de principio a fin, del día cero, de la primera piedra, de etapa a etapa, ¿no? En el momento en el que se genera ese banco de datos, ¿no?, dentro de un archivo probablemente, es que podemos generar esas discusiones, estemos o no de acuerdo. Esto nace a partir de la existencia del banco de datos, ¿no?, del archivo. Entonces, bueno, todas esas preguntas que han surgido son conversaciones que tenemos todas las semanas. Estamos en ese proceso de determinar los formatos, los soportes, cómo tiene que ser este archivo, ¿no? Sí sabemos que hay como una postura fuerte de enfrentar la estructura o cómo se construye el canon de lo que es, lo que no es, el prestigio, la justicia, un poco de lo que hablaba Daniel. Pero bueno, veremos un poco cómo termina de redondearse. Creo que Omar tenía que responder. ¿Qué dice moderador? El moderador, ¿no? Contesto. Allá. Bueno, muchas gracias, Kelly, por los comentarios y me agarro quizás de más o menos tu último comentario para conectarlo con lo de Daniel, ¿no? O sea, ¿dónde está el Estado, ¿no? Y cómo se regula todo esto, qué perspectivas hay. Y digamos, una primera cosa que se puede observar es que cuando uno ve otras ciudades latinoamericanas, la verdad es que en Lima hay poca gente en la calle. ¿Ya? O sea, uno ve Buenos Aires, es una locura. Santiago no les cuento, y no saben lo que es Bogotá. Bogotá ya es una cosa delirante, ¿no? O sea, la cantidad de gente que está en calle. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Si precisamente tenemos esta ola migratoria tan grande, ¿no? Y quizás una primera respuesta es nuestro mercado completamente irregulado, informal, etc., aguanta todo, ¿no? O sea, se aguanta todo tipo de circunstancias, precios, tipos de familia, ubicaciones, deseos de dónde estar. Entonces es altamente flexible, ¿no? Altamente peligroso también, por cierto, ¿no? Porque tiene muchísimas vulnerabilidades, cosas bastante injustas, ¿no? Pero también la relación con los caseros, en buena cuenta, a veces no necesariamente es tan mala, sino que también abre bastantes oportunidades. Y encontramos que en el COVID, de hecho, los caseros ayudaron a montones, ¿no? Por supuesto, había una regulación que decía que no se puede desalojar personas, ¿no? Que alquilan por falta de pago en el momento del COVID, ¿no? Pero en este mercado eso no funcionaba, pero aún así los caseros no desalojaban tanta gente, desalojaron, ¿ya? Pero no tanto, y más bien en nuestros casos ayudaron a montones, ¿no? Entonces, quizás parte del asunto tiene que ver con la altísima flexibilidad o margen de maniobra con la que cuenta el mercado precisamente para adaptarse a circunstancias como estas y la bajísima regulación al respecto. No voy a decir que es una situación ideal, para nada, ¿no? Pero, digamos, se adapta a muchas circunstancias, ¿no? Otra cosa que uno no ve en Lima es, no ocupan periferias, ¿no? Y, digamos, en Buenos Aires ya hay eso, ¿no? En Santiago también hay eso, ¿no? Y buscando un poquito en las entrevistas, uno a veces preguntaba si es que la entrevista era lo suficientemente amigable como para preguntar directamente, ¿no? ¿Por qué no invades, no? A veces uno pregunta eso de modo un poco más amigable, oyendo por los costados, y la respuesta tenía que ver con, pucha, invadir es difícil. No, o sea, primero las ubicaciones son feas, no me gustan mucho, ¿ya? Pero por otro lado necesitas contactos con traficantes, necesitas que una persona se quede en la vivienda para que otra persona a su vez no te invada a ti, ¿no? Pero digamos,
el funcionamiento del mundo de ocupaciones también es bastante más desregulado en comparación a otros países de América Latina y por eso precisamente quizás acá la invasión acaba siendo una salida, llamémosla, bastante masiva, pero no abierta, ¿no? Precisamente por ese tipo de condicionantes sociales, ¿no? Respecto a esta situación, ¿no? Algo que creo que va a cambiar completamente las circunstancias va a ser cuando las personas migrantes progresivamente se nacionalicen y sabemos que tenemos 70% alrededor de ello de personas que quieren permanecer, ¿no? Y van a regularizarse en algún momento. Era 80, pero sabemos que está bajando luego del COVID y la crisis económica. Hay menos gente con intenciones de quedarse, pero hay montones. Y ganarán votos, ¿no? Y armarán relaciones probablemente, y probablemente en contexto de mercado desregulado y con personas con más conexiones, esa acabe siendo la vía por la cual se incorporen a la ciudad y por el cual, digamos, acaben teniendo acceso a la vivienda. Al menos una cantidad considerable de migrantes, que nuevamente no es la situación más ideal, ¿no? Y tiene un montón de externalidades y, digamos, situaciones malas que conocemos que ocurren para los sectores populares que invaden o que ocupan, pero que en todo caso se acaban trasladando a la población migrante, ¿no? Y digamos, es lo que creo que se debería ocupar. Creo que una política de alquiler es importante, ¿no? Y digamos, creo que es importante considerar una política de alquiler no necesariamente enfocada a población migrante, ¿no? Sino que creo que debería verse esto más como una oportunidad, como efectivamente crear una política de alquiler para todos, ¿no? Porque finalmente estos problemas que enfrenta la situación, estos problemas que enfrenta la población venezolana son también problemas compartidos con la población peruana, ¿no? Y creo que es muy difícil crear una política explícita para migrantes, salvo en cosas muy puntuales o muy específicas, porque más bien crear políticas masivas para población venezolana genera más bien más resistencias de parte de la población peruana, ¿no? Entonces la forma de enfocar o de poder producir este tipo de espacios creo que es considerarlo como una oportunidad para generar vivienda de alquiler para todos, ¿no? Y la vivienda de alquiler es importante para todos, ¿no? Porque da proximidad a empleos, da proximidad, digamos, a un conjunto de oportunidades, da posibilidades de generar relaciones sociales por la estabilidad, da posibilidades de entablar relaciones con población diversa, ¿no? Y son beneficios que puede tener la población peruana y, por supuesto, también la población venezolana. Algo que también es importante mencionar de la población venezolana es que, bueno, pues vienen de la experiencia de Maduro y de Chávez, ¿ya? Entonces tampoco es que tengan mucha confianza en términos de lo que es la capacidad de demanda del Estado o las soluciones que puede generar el Estado en estas circunstancias. Diría que más o menos una quinta parte de mis entrevistados han sufrido persecución política, algunos torturas, algunas expropiaciones, ¿no? Entonces, digamos, conocen el otro lado de lo que probablemente las políticas estatales altamente planificadas, si es que son autoritarias, pueden desarrollar. Entonces hay mucha animadversión, ¿no? Digamos, más bien proponer fortalecer el Estado, que el Estado tenga un papel protagónico, ¿no? Y son más bien dables o están un poco más inclinados a buscar soluciones por su propia cuenta, ¿no? O dentro de situaciones de mercado. Pero nuevamente, es un tipo de sujeto, de ciudadano particular, ¿no? Con este tipo de, digamos, valoraciones, etc., pero yo considero que generar un mercado de alquiler tiene muchísimas ventajas por el otro lado, ¿no? Y creo que debería pensarse como una oportunidad más bien para todos, ¿no? Probablemente con componentes muy específicos para la población venezolana, pero en general como una política para todos. Muchas gracias, Omar. Si nos da tiempo para una pregunta más, que creo que había un miembro del público. Okay. Muchas gracias por compartir sus trabajos, ha estado muy interesante. Mi pregunta va dirigida hacia la arquitecta Betty. ¿Me escuchan? Tengo no me ha quedado muy claro o lo que pienso yo es más bien que este archivo de arquitecturas subalternas es una noble intención con la cual me sensibilizo, porque provengo también de un entorno autoconstruido. Pero creo que se salta un paso más, un paso anterior, que sería el trabajo de la investigación,
creo que plantea en el subtítulo el problema de la investigación, la valoración de la vivienda autoconstruida, el cómo se debería valorar, y creo más bien que es la base para problematizar esto, ¿no? ¿Cómo se legitima la arquitectura autoconstruida? ¿Es también un problema? ¿No lo es? ¿En qué momento decimos, como lo han comentado también, que es arquitectura y cuándo no? Y ya al momento de emitir este juicio ya nos ponemos también en la élite, ¿no? Ya estamos juzgando desde arriba, lo cual creo que es finalmente inevitable. Pero y también en ese mismo sentido va el hecho de cuando comentaron la parte curatorial en la cual vamos a seleccionar cuál va, cuál no. Es lo que me generó un poco de dudas de si es finalmente un trabajo de investigación o no, y lo que a la vez me respondió un poco que no, porque se estaría, entiendo, un poco parcializando o direccionando una muestra, por lo tanto se estaría pervirtiendo los resultados de un trabajo de investigación. Eso pienso. No sé si me expliqué bien. Buenas noches con todos. Mi pregunta sería, ¿qué tan cerca está el arquitecto, ¿no? Frente al Ministerio de Vivienda para impulsar la planificación y desarrollo urbano y también, añadiendo el tema sobre la vivienda autoconstruida, ¿no? ¿Qué tan cerca está? Esa sería mi pregunta. Gracias. Hola, sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que es la más directa, ¿no? Creo que la otra pregunta un poco lleva a ambos casos. Este es un proyecto de investigación-creación. O sea, nosotros hemos ganado el fondo para hacer un archivo que tiene una cuota de investigación y una cuota de creación. Entonces, en el marco de la creación tenemos unos objetivos específicos en la formulación de unos entregables, ¿no? Y en la parte de investigación también tenemos unas preguntas. Como es un archivo que se está definiendo, o sea, se está definiendo las variables de incorporación de casos, se está definiendo los criterios de selección, los soportes, ¿no? Todo ello, evidentemente hay como unos alcances, ¿no? A los que podemos tener. Efectivamente, en un proyecto de investigación pura, ¿no? Hubiésemos buscado tener como la mayor cantidad de casos, ¿no? Para tener como una selección un poco más científica, un poco más de datos, ¿no? Pero digamos que tenemos unas limitaciones, lo que nos hacía marcarnos como un horizonte para no tener como un muestreo demostrativo, o sea, que en números nos demuestren realmente cosas, sino que sea más como significativo, que sea representativo de la realidad que estamos intentando documentar. En ese marco nos vemos en la obligación de seleccionar casos que sean lo más representativos, ¿no? O sea, los más, los que nos ofrezcan como mayor información a documentar, ¿no? O sea, en el proceso de documentación tenemos una gama de casos, ¿no? Con distintos tipos de accesibilidad, con distintos tipos de digamos, apertura, compromiso, ¿no? Entonces, en el marco de la parte de creación de nuestro archivo, nos vemos obligados a escoger aquellos que son más significativos. Pero es bien importante que tomemos en cuenta y recordemos que es un proyecto de investigación-creación. No es un proyecto netamente de investigación, lo que demandaría otras variables, lo que demandaría otro alcance, otro horizonte y también otras comprobaciones. Definitivamente, o sea, hay unas partes de selección, pero creo que eso no le quita valor, ¿no? al trabajo, ¿no? Ni tampoco realidad, ¿no? El trabajo es la primera vez que se está haciendo, estamos, como te digo, estableciendo variables, determinando horizontes, destinando los recursos, ¿no? Y también nosotros tenemos una accesibilidad, ¿no? Un número de casos. Cuando me refería a que en el proceso curatorial tenemos que tomar decisiones, es que tenemos que ver la información con la que tenemos y tomar decisiones en el norte más metodológico, ¿no? De cómo se documenta, ¿no? Estamos ensayando métodos de documentar una arquitectura que no sigue los métodos que nosotros aprendimos desde la escuela. O sea, en la escuela aprendemos a hacer un plano,
¿no? Aprendemos que, por ejemplo, la vivienda o la arquitectura, digamos, si no tiene un único final o si no está proyectada para ser así, que se quede así por siempre, ¿no? Quizás la podemos documentar en etapas, ¿no? Entonces, pero claro, yendo a campo nos hemos dado cuenta que las viviendas no funcionan por etapas. Muchas funcionan por ciclos, muchas funcionan por una línea continua, interminable, de una transformación permanente, ¿no? Entonces, las decisiones que tenemos que tomar no es esa decisión de si va o no va a sacar cosas, poner cosas, sino más bien la decisión de cómo vamos a expresar esta realidad. Es una decisión más de orden metodológica, de decidir cómo es que se deben documentar estos casos. Entonces, en el proceso de selección un poco, que ya estamos entrando ahí, y me parece súper bacán que lo hayas preguntado, lo que estamos haciendo es que hemos tenido como 3 equipos que han documentado viviendas diferentes. Y hemos tenido toda la libertad de que cada equipo proponga métodos distintos, porque sus familias eran distintas, porque tenían historias diferentes. Si se han dado cuenta, los documentos no tenían el mismo formato, los mismos colores, las líneas no eran iguales, ¿no? Entonces, en el proceso curatorial del archivo, nuestro poder de decisión no está en si la vivienda va o no va, porque al final esa decisión la tomamos al inicio si documentamos o no el caso, ¿no? O cuando escogemos el caso a documentar, sino es más el proceso de entender de este proceso de documentación extenso, ¿no? ¿Cuáles son esos soportes que comunican mejor toda esta dinámica compleja? Porque nuestros soportes desde la arquitectura tradicional como no nos están ayudando a entender estos casos. Y entiendo perfectamente tu preocupación. Como primer intento de archivo también estamos intentando desarrollar una metodología de cero y estoy completamente segura que si tenemos éxito en este proyecto, más adelante, o sea, como decía Lucho, ¿no? Actualmente los archivos más tradicionales siguen en constante crítica, cuestionamiento, cómo deben ser, qué debe entrar, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos es como dar ese primer paso de hacer un archivo de arquitecturas autoconstruidas, que las valoren, que la pongan en la mesa de la discusión, y ahí entrarán a la conversación, ¿no? Probablemente de otras facultades, otras personalidades, ¿no? De cómo se define un poco estos alcances, de qué cosa entra, qué cosa no entra, ¿no? Ahorita casi como que estamos buscando aliados, se nos presentan unos casos, si es que son muy parecidos a algo que ya hemos documentado, pues decimos mejor esperamos a ver si hay otro diferente, intentamos que haya mucha diversidad, ¿no? Entonces, digamos, todavía no es que haya mucho método científico, lo que queremos es como plantarnos frente a lo que es el archivo como un instrumento de prestigio, que da prestigio y que determina lo que es arquitectura o no, y intentar incorporar la vivienda autoconstruida, que aunque hay personas que lo van a definir como un problema, ¿no? O una problemática que resolver, o problema que atacar, ¿no? O sea, como iniciamos la presentación siempre es diciendo, bueno, es una realidad. La realidad es que es la realidad dominante de cómo nosotros hacemos arquitectura, de cómo la ciudad se construye. El 70% de la ciudad es autoconstruida. Entonces, puede tener sus problemas, puede ser una problemática para algunos, para nosotros es una realidad, o sea, ni buena ni mala, es la realidad, así nosotros edificamos, entonces nos parece importante que esté en el centro de la conversación. Es un ensayo de investigación, creación, ¿no? de formulación de una estructura. Sí es cierto que no es investigación al 100%, tampoco es creación al 100%, tiene su parte de investigación metodológica, cualitativa, cuantitativa, ¿no? Pero también tiene como todo un alcance un poco más de orden creativo, de orden de determinar cómo tiene que ser este archivo, ¿no? Y bueno, un poco creo que ahí también abordé la segunda pregunta, ¿no? Que esa es una pregunta que nos hemos hecho desde el inicio, ¿no? ¿Qué es la arquitectura? ¿Quién determina qué es lo que es arquitectura? ¿No? ¿Cuán cerca estamos los arquitectos? Y nosotros para iniciar este trabajo nos hemos basado en los números, ¿no? O sea, hemos visto los números y los números dicen que los arquitectos no tienen participación. O sea, creo que hay como un sector que, no sé, el 15% o 10% tuvo asistencia técnica de algún tipo, o sea, ni siquiera arquitectura, o sea, puede ser ingeniería o algún personaje con algún tipo de conocimiento de autoridad técnica. Y, por ejemplo, en casos de
de ya remodelación, ampliación, cero, o sea, el porcentaje es cero. Es real, o sea, en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, Swiss Contact nos dice que cero, ¿no? Es el distrito más grande, ¿no? Entonces, basándonos en eso, que también decidimos como, oye, sí, no tenemos participación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no lo imparten en la academia como parte de las cosas que tenemos que estudiar sí o sí, si es nuestra realidad, ¿no? Y así es como decidimos escoger el archivo, ¿no? Como este elemento que marca qué es lo que estudiamos, cómo lo estudiamos. Decidimos enfrentarlo con este proyecto, para enfrentar el archivo desde este proyecto, para generar el debate, ¿no? Colocar la vivienda autoconstruida en el centro del debate, ¿no? Y yo ahorita podría decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero creo que eso es el ganar del proyecto, que justamente esté en el debate y que no se ignore, ¿no? Que no simplemente sea no es arquitectura, no está a mi alcance, o está mal, ¿no? De plano, ¿no? No debería hacerse así, ¿no? Cuando toda la ciudad está hecha así. Entonces, es parte de nuestras intenciones hacernos esas preguntas, ¿no? Y que todos se las hagan, la misma que te has hecho. Estamos cerca, tenemos participación, ¿por qué no? ¿No? Si es nuestra realidad. O sea, me parece súper bacán que hayas hecho esa pregunta, porque creo que son preguntas que surgen de haber, inclusive solo planteado el título, ¿no? Solamente de haber dicho, vamos a hacer un archivo de viviendas autoconstruidas, y me parece súper bacán. O sea, Bueno, por temas de tiempo, solo nos queda un último comentario de la comentarista Kelly Jaime, y con eso daríamos cerrado el Creo evento. que nos daría mucho más. Solo para cerrar, Omar, con lo que comentaste, me empecé a preguntar también si es que quizás eso se pueda deber a que tenemos pequeños propietarios, ¿no? Digamos, quizás no solo por el lado de la regulación, sino por la estructura de la propiedad, ¿no? Pequeños propietarios que justamente permiten ese trato más cercano, ¿no? Uno a uno versus otros países donde, digamos, son empresas, son personas que tienen 10 casas, no sé, 3 casas, no tiene otra escala, ¿no? Entonces, eso nos permite una cercanía. Y pensaba también más en la regulación hacia el futuro, ¿no? Digamos, más como la estabilidad en 20, 30 años, cómo se ven, ¿no? Porque me imagino muchos adultos cuando quizás ya no puedas trabajar como cuando eras joven, ¿no? No tienes si es que la pensión ya no te alcanza, ¿no? No vas a hacer caja, ¿dónde vas a vivir, ¿no? Y por ahí surge ese problema de los allegados, que acá no lo vemos tanto, ¿no? Pero son esas familias compuestas donde los hijos tienen que vivir con los padres, porque los padres, digamos, que alquilaban y que en 20, 30 años ahora no tienen un sistema de seguridad en donde estar, ¿no? Entonces, quizás es un cuestionamiento más espacial para la sostenibilidad de la vivienda en alquiler en largo plazo, ¿no? Pensar también dentro de esas políticas. Y para cerrar con Betty, me estaba preguntando también que sí, ¿qué tal si alguno de estos criterios para justamente poder definir, ¿no? ¿Cuál es lo que caracterizamos como, digamos, como autoconstrucción que debe ir, digamos, dentro de este archivo? Podría ser el tema de la intencionalidad, ¿no? En el sentido de que hay mucho este debate de este derecho a la belleza y la búsqueda de la estética, ¿no? Como que no es algo que solo ciertos grupos buscan que algo sea bello, todos buscamos que algo sea bello, estético, solo que tenemos distintos parámetros, ¿no? Digamos, distintos estándares, y más aún en algo que todos conocemos, ¿no? Todos sabemos cómo es nuestra casa y tenemos criterios para hacerla, ¿no? Y poder decir, ¿no?, que es bella, que es bonita, porque te está solucionando un problema a ti, digamos, ¿no? Entonces quizás ese criterio de la intencionalidad, digamos, podría ser que podamos distinguir entre la construcción y entre la arquitectura, ¿no?, como ese legado. Y nada, creo que abre un debate muy rico sobre qué criterios, ¿no?, tomamos, y que puede ser probablemente mucho más amplio. Y nada, agradecer a todos por su participación, agradecer a Betty y a Omar y al grupo de investigación CONUR por justamente traer a la mesa estos temas de investigación, y a todos los interesados para que la vivienda siga siendo un tema de estudio y de investigación. Gracias y buenas noches con todos.
Damos por concluido